Venezuela. Noticias hoy, 1 de mayo 2019. Juan Guaidó reitera el llamado a la calle para este 1 de mayo 2019 en reclamo de la salida del poder de Nicolás Maduro en Venezuela. Nicolás Maduro responde y da sus declaraciones con relación a lo acontecido el 30 de abril. Dice que no es verdad que iba a irse del país y otras cosas más. Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, asegura que Maduro tenía ya su avión listo para salir de Venezuela. Los rusos le obligaron a quedarse. John Bolton, de Estados Unidos, dice que Padrino López, general en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, está en contra de Nicolás Maduro. Amigos de Noticias al Día 024, bienvenidos a esta nueva emisión de noticias para el día de hoy. Gracias nueva vez por tu sintonía y por acompañarnos en este video. Y comenzando con las noticias, nadie contaba con lo que iba a suceder a partir del martes en Venezuela. Un grupo de militares en horas de la madrugada, por órdenes del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, liberó de su prisión domiciliaria al dirigente opositor Leopoldo López, quien había sido previamente indultado por dicho presidente interino. Seguido a esto, y luego de encontrarse con Juan Guaidó, se movilizaron por el área del corredor Altamira y luego la plaza Altamira en reclamo del cese de la usurpación del régimen de Nicolás Maduro, asegurando que estaba en la fase final la Operación Libertad. Durante esta movilización y posterior manifestación sorpresiva, miles de ciudadanos en Venezuela se lanzaron a las calles a apoyar a Juan Guaidó en su llamado. El martes en la noche, Guaidó reiteró su convocatoria a los ciudadanos de Venezuela para que firmes este miércoles 1 de mayo salieran a las calles en reclamo de la salida del poder de Nicolás Maduro, asegurando que el líder chavista ya no cuenta con el respeto de las Fuerzas Armadas. Guaidó dijo que lo que el régimen de Maduro dice que cuenta supuestamente con el apoyo de las Fuerzas Armadas es una mentira, que ya se había evidenciado que Nicolás Maduro no tiene el control ni el respaldo necesario de dicha institución y mucho menos del pueblo de Venezuela. Consideró además el martes como un día histórico, afirmando que las protestas habían generado sus resultados y que todo el mundo iba a escuchar los reclamos del pueblo de Venezuela y que ya los estaba escuchando. Así lo manifestó a través de un video difundido por las redes sociales a través de su cuenta en Instagram. Dijo además que las Fuerzas Armadas estaban escuchando al pueblo. Indicó que no solamente han sido los sargentos en cotiza, ni los dignos militares que se pasaron a Cúcuta a apoyar la lucha por la transición a la democracia en Venezuela, sino que como en otras partes del país, estos militares acudieron al llamado y estuvieron presentes junto al pueblo. Guaidó expresó que no había posibilidad de un golpe de Estado a menos que quisieran apresarle, y que a partir del martes Venezuela tenía la posibilidad de una rebelión pacífica para lograr el objetivo que era el cese de la usurpación del régimen de Nicolás Maduro. Agradeció a toda la comunidad internacional por el respaldo firme que había recibido el pueblo de Venezuela en esta jornada y que iba a reconocer a todos los roles que se encuentran dentro del movimiento político actual. Guaidó confirmó además las declaraciones que fueron emitidas por funcionarios de los Estados Unidos de que Nicolás Maduro iba a abandonar a Venezuela y que al momento de hacerlo recibió una llamada y fue obligado a quedarse en el país. Hizo la reiteración a la convocatoria a este 1 de mayo
poniendo como ejemplo la capacidad que tuvo el pueblo de movilizarse el martes. En unas pocas horas se movilizaron pacíficamente en reclamo por el cese de la usurpación de Nicolás Maduro y de su salida definitiva del poder en Venezuela. Amigos, ahí está la noticia, ahí está la información. Juan Guaidó reiterando su llamado, su convocatoria para que este miércoles 1 de mayo la gente salga a la calle a continuar con la lucha, con la Operación Libertad, que dice está en su última fase, a los fines del cese de la usurpación de Nicolás Maduro en Venezuela y la transición a la democracia en ese país. Nos gustaría saber cuál es tu opinión de esta información, cuál es tu parecer, así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Apóyanos dándole un me gusta al video y ayúdanos a difundir esta noticia compartiéndola con tus amigos en las redes sociales. Amigos, y continuando con las informaciones, Venezuela, noticias, hoy 1 de mayo 2019, Mike Pompeo dijo que Maduro estaba listo para irse de Venezuela, pero que Rusia se lo impidió. Conforme a información de agencia AFP, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo, dijo este martes que Nicolás Maduro estaba listo para irse de Venezuela, pero que Rusia le convenció para quedarse. El avión estaba en la pista, estaba listo para irse en la mañana, por lo que sabíamos y tenemos la información de que los rusos le dijeron que no podía marcharse, que debía quedarse en Venezuela. Así lo manifestó Mike Pompeo en una entrevista hecha con CNN, en la que informó que Nicolás Maduro pretendía huir hacia La Habana, Cuba. Al ser preguntado por la prensa de si tenía algún mensaje para Nicolás Maduro, este se limitó a decir que encienda el avión. Mike Pompeo se negó a dar información respecto a su fuente. Sin embargo, informó que ha entrevistado a muchas personas, a decenas y decenas de personas en el terreno en Venezuela, así como también otros materiales, dijo. En este proceso de lucha por el cese de la usurpación de Nicolás Maduro en Venezuela, tanto China como Rusia han mantenido su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de la crisis que enfrenta Venezuela, aturdida por la hiperinflación, la carencia de alimentos, de medicinas y esta crisis humanitaria que ha obligado a millones a huir de ese país. Estados Unidos ha sindicado a Cuba como uno de los principales sostenes de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. Sin embargo, el canciller de dicho país, el señor Bruno Rodríguez, ha tildado a John Bolton como un mentiroso enfermo que vive desinformando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterando que no es cierto que en Venezuela hayan tropas cubanas en la actualidad. Esto se contradice, amigos, con lo que manifestó Juan Guaidó recientemente, el día lunes, donde había manifestado que alrededor de 2.000 a 2.500 cubanos eran los que dirigían la inteligencia militar en Venezuela y quienes estaban supervisando a las Fuerzas Armadas de ese país. De su parte, John Bolton había indicado en rueda de prensa que con respecto a los cubanos, Estados Unidos ha tenido la oportunidad de comunicarles reiteradamente que era inaceptable el hecho de que ellos estuvieran protegiendo a ese matón, refiriéndose a Nicolás Maduro. Así lo indicó el secretario de Estado, John Bolton. Este martes, el presidente Donald Trump amenazó a Cuba con endurecer más el embargo, con realizar un embargo de forma total y con peores sanciones en su contra si no detienen su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela. Todo esto en uno de los momentos en que Cuba se encuentra bien apretada bajo fuertes penalizaciones.
Y continuando con las noticias, Venezuela, noticias hoy 1 de mayo 2019, Nicolás Maduro responde a la oposición con relación a lo acontecido el martes en Venezuela. Conforme a información de agencia de prensa EFE, hasta eso de las 10 de la noche del día martes, Nicolás Maduro, quien estuvo ausente en los medios de comunicación durante todo el día, envió un mensaje por televisión y radio refiriéndose a lo acontecido ese día en Venezuela. Las primeras palabras de Maduro fueron que hoy Venezuela había vivido momentos de intensos acontecimientos, reflexiones y también de emociones luego del alzamiento de militares, así como también de las movilizaciones que ocurrieron en el área de La Carlota en Venezuela. Maduro denunció desde Miraflores que el gobierno de Estados Unidos, así como también de Colombia, fueron los autores principales de esta sublevación que fue dirigida por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acompañado de un grupo de militares, así como también del dirigente político Leopoldo López. Manifestó Nicolás Maduro que Venezuela ha venido recibiendo distintas formas de golpes de Estado por la obstinada obsesión de Estados Unidos y de Colombia de derrocar a un gobierno constitucional como lo es el de Venezuela, indicó. En otra de sus acusaciones a la oposición, Nicolás Maduro estableció que el Partido Voluntad Popular por décadas se ha destacado por ser quien financia este tipo de proceder. Indicó que de parte del oficialismo ya hay 3 fiscales que están investigando los acontecimientos, así como también preparando las acusaciones penales para someter a los responsables ante los tribunales de justicia en Venezuela. Manifestó que había hablado con el fiscal Tarek William Saab para designar a esos fiscales que ya estaban en proceso para que los culpables, los traidores, pagaran sus responsabilidades ante los tribunales. Nicolás Maduro calificó lo acontecido como un golpe basado en el engaño, indicando que los militares y policías que participaron en los hechos ocurridos y en el levantamiento en el distribuidor Altamira fueron todos engañados. De los policías y militares que estuvieron convocados para ese distribuidor en Venezuela, el 80% fue engañado, dijo Maduro. Dijo que les dijeron que iban a hacer una operación en la cárcel de Torocón. Maduro indicó además que un total de 8 funcionarios resultaron heridos en los enfrentamientos, de los cuales 3 de ellos son policías y 5 militares de las Fuerzas Armadas. Maduro expresó que en Venezuela no puede haber impunidad, que para que haya paz en el país hay que identificar a todas esas personas que dispararon y proceder a someterlos a la justicia, indicó. Por último, hizo un llamado a los seguidores del oficialismo para que este 1 de mayo se movilizaran en todo el país. Y al cierre de las noticias, hoy Venezuela, 1 de mayo 2019, John Bolton afirma que Padrino López está en contra de Nicolás Maduro. John Bolton, quien es asesor de seguridad de la Casa Blanca de Donald Trump, Estados Unidos, indicó que ante esta crisis y tensiones que está viviendo Venezuela en las últimas horas, Estados Unidos tiene todas las opciones sobre la mesa. Este martes, mediante rueda de prensa hecha en la Casa Blanca, Bolton aseguró que 3 figuras importantes del gobierno de Venezuela, entre ellos Vladimir Padrino López, manifestaron su descontento con Nicolás Maduro, por lo que les pidió volverse de forma oficial en contra de él en la tarde. También indicó que Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, así como el comandante de la Guardia Presidencial, Iván Rafael Hernández, comunicaron a la oposición de Venezuela que Maduro debe irse y pidió actuar para que así sea. Así lo indicó John Bolton.
Bolton hizo un ultimátum a Nicolás Maduro y a su régimen, diciéndoles que se les había acabado el tiempo, que esta era la última oportunidad que tenía, dándoles la salida de que aceptaran la amnistía que el presidente interino de Venezuela había dado, que protegieran la Constitución y que eliminaran a Nicolás Maduro, y que con esto serían ellos también eliminados de la lista de sanciones que les tiene Estados Unidos, que si se quedaban con Maduro, entonces que se hundieran con la nave. Así lo manifestó Bolton en su cuenta de Twitter. También indicó que Estados Unidos entendía que los cubanos estaban desempeñando un papel preponderante para mantener con oxígeno en el poder a Nicolás Maduro y que era posible que para ello estuvieran recibiendo ayuda de los rusos. Dijo que cuando se trata de la vida de los venezolanos que están en juego, esperaban que Rusia no se metiera, que Rusia no interviniera. Así lo afirmó John Bolton, refiriéndose a la crisis de Venezuela en la rueda de prensa que diera ante la Casa Blanca. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para esta emisión de noticias del día de hoy. Venezuela, noticias hoy, 1 de mayo 2019. Nos gustaría saber cuál es tu opinión de estas noticias, cuál es tu parecer. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Te pedimos tu apoyo dándole me gusta al video y ayudándonos a difundir esta noticia, compartiéndola con tus amigos en las redes sociales. Y si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias.